Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro programa que se llama el de yepis.cpp, que no es otra cosa más que el programa que tiene que ver con cadenas. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo archivo para empezar de cero. Le voy a llamar, en este caso, basura.cpp. Para empezar a explicar. Por ejemplo, normalmente nosotros vamos a poner nuestras librerías cuando hacemos cualquier programa. En este caso, por ejemplo, tendríamos que empezar con nuestros include y pondríamos nuestro include stdio.h, que es por lo menos la librería básica que tenemos que tener porque es la del estándar input-output. Bueno, y necesitamos como mínimo nuestro main. Y prácticamente esto es lo que ocupamos con nuestro respectivo return 0. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que cuando yo voy a trabajar con cadenas, normalmente cuando nosotros trabajamos con tipos de datos, descubríamos que entonces decíamos, pues yo tengo un tipo de dato entero, puedo tener los tipos de datos, los flotantes, ¿sí? ¿Por qué no quiere bajar? Bájate. Los flotantes, puedo tener por ejemplo los de tipo char, los long, ¿sí? Y puedo tener lo que vienen siendo los dobles. Todos estos se conocen como tipos de datos simples y prácticamente el long y el doble se conocen como tipo de datos dobles, y estos son los tipos de datos simples. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, a partir de aquí, con cualquiera de estos tipos de datos, yo puedo empezar a trabajar con algo que se llaman los tipos de datos compuestos. Y es donde caen en los tipos de datos compuestos los arreglos. Los arreglos es cuando yo puedo hacer una colección de datos, todos del mismo tipo. Por ejemplo, yo puedo crear un arreglo de enteros y le voy a llamar vector, por ejemplo. Y en este caso, si se fijan, voy a poner entre corchetes y yo le digo 10. Eso significa que es un arreglo que se llama vector de puros enteros de tamaño 10. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, este arreglo tiene ciertas propiedades, pero este arreglo es numérico. Entonces, si se fijan, de los tipos de datos que yo manejo aquí, el int, el float, el long y el doble, todos estos son de tipo numérico. ¿Sale? Mientras que este que yo tengo aquí, que es el char, este tipo de dato prácticamente es caracteres. ¿Qué quiere decir? Cualquier letra desde la A a la Z, ya sea minúsculas o mayúsculas, los números del 0 al 9, ¿sí? Y cualquier carácter extraño, cualquier cosa que yo ponga. Entonces, prácticamente nosotros vamos a hacer ahorita lo que es un arreglo de caracteres. Y nos va, de todos los tipos de datos, de todos los arreglos que puedo crear, yo puedo crear arreglos numéricos y arreglos de caracteres. Pero ¿qué sucede? Cuando yo creo arreglos de caracteres, entonces es cuando yo formo lo que le conocemos como cadenas. Y entre corchetes le puedo decir el tamaño que va a tener mi cadena. En este caso, el tamaño de mi cadena es de tamaño 30. Perdón, ahí puse las comillas, el punto y coma adentro. Para acá afuera. Entonces, si se fijan, lo que acabo de hacer aquí es declarar un arreglo unidimensional de tipo char, ¿sí? De tamaño 30. Y es un arreglo estático, unidimensional. Bueno, este es una cadena. Y cuando yo hablo de cadenas, prácticamente, se imaginan entonces, yo voy a visualizar cada carácter prácticamente de esta forma. Un cuadrito, ¿se fijan? Para donde voy a colocar a cada uno de esos caracteres. ¿Sí? Y prácticamente lo que yo haría aquí es, por ejemplo, en este caso, imagínense, ahí se va a visualizar
Y lo que va a pasar es que entonces cada uno de estos tiene una posición. Por ejemplo, la posición, la primera es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta prácticamente n, y siempre vamos a decir que es n-1. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a decir, que esta prácticamente es n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde va a llegar cualquier cadena? La última posición, n-1. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el índice sería siempre el 29, uno antes, ¿no? Porque siempre todos los arreglos comienzan en el índice 0. Ahora, le vamos a llamar el índice a la posición que guarda, siempre a esta posición que está guardando aquí, cada uno de nuestro arreglo. Entonces a esto le llamamos el índice, ¿se fijan? Aquí está. Y entonces siempre van a comenzar en la posición 0. Yo voy a visualizar los arreglos numéricos unidimensionales así, o sea, en forma vertical, mientras que las cadenas las voy a visualizar así, o sea, en forma horizontal. Es una forma mucho más fácil para mí poderlo hacer, porque normalmente nosotros escribimos prácticamente de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, siempre vamos a tener a este carácter, el que me dice el fin de la cadena. Ese carácter se llama carácter nulo. ¿Sale? Y con eso prácticamente me dicen dónde está el fin de la cadena. Mi cadena puede tener un tamaño de 20, por ejemplo, como en este caso, pero lo que va a pasar es que cuando yo termine de escribir, le voy a dar Enter, y entonces, en las versiones anteriores, cuando utilizaba la librería Gets para leer la cadena, se introducía automáticamente. En la actualidad vamos a utilizar una función que se llama, que tiene mucho mayor estabilidad, y se llama fgets, ¿sí? Que es prácticamente el file gets, donde yo tengo que decirle la cantidad de caracteres, y cuando le doy enter, lo que hace es que da por terminada la cadena, pero no se introduce el carácter nulo, se introduce un salto de página. El salto de página todo el mundo sabe que es un /n. Entonces, yo tendría que sustituir este /n por un /0, por un carácter nulo. ¿Ok? Entonces, esto es una cadena. ¿Para qué me sirven las cadenas? Pues si quiero almacenar el nombre de una persona, si quiero hacer muchas cosas. Y yo puedo recorrer posición por posición, si se fijan. O sea, yo puedo recorrer aquí índice por índice cada una de estas posiciones hasta que llegue al carácter nulo. ¿Para qué? Para que dé terminada la cadena. Entonces, de esta forma es como yo voy a trabajar con las cadenas. ¿Ok? Entonces, ¿qué acciones puedo hacer con una cadena? Eso es muy importante. Por ejemplo, las acciones que yo voy a poder hacer con una cadena es, la voy a poder crear o, en este caso, definir. O sea, cuando la declaro y le digo el tamaño que va a tener. Otra acción que yo voy a poder tener con ella es meterle datos. La voy a poder agregar, recorrer, ¿sí? Y también lo que voy a poder hacer ya con ellas, acciones como de poder pasar sus valores. Y ya existen una serie de funciones que pertenecen a la librería string.h, en la cual en esta librería que está aquí, que es la string.h, al cargarla se cargan una serie de funciones que me sirven para manipular la cadena. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo aquí a mi práctica, vamos a ver, por ejemplo, que tengo esto. Por ejemplo, aquí está la librería string.h, y si se fijan, todas estas son las funciones que pertenecen a la librería string.h. Lo cual significa que, por ejemplo, strcopy dice que sirve ¿para qué? Para copiar todos los caracteres de una cadena en la memoria a otra cadena. ¿Se fijaron? Entonces, prácticamente si yo quiero copiar una cadena a otra cadena, necesito utilizar la función stringcopy. Yo no puedo igualar valores. Y lo que va a pasar es que entonces necesito haber tenido instalada o haber
dicho que voy a utilizar mi librería string.h. Normalmente todas estas se llaman funciones para equilibrar cadenas. Y la ventaja que tienen es que no importa si yo quiero copiar una cadena de tamaño 20 a una cadena de tamaño 30 o viceversa. Pues lo único que va a suceder si tengo 30 caracteres y la otra es de 20, entonces lo que va a pasar es que solamente va a copiar pues lo que le quepa, ¿sí o no? O sea, es como si yo quiero pasar prácticamente 2 litros de agua a un depósito que solamente le cabe uno, pues es imposible, solamente le va a caber ¿cuánto? Así es. Y si es al revés, de 1 litro a un depósito de 2, pues no hay ningún inconveniente. Al final de cuentas, la ventaja es que la función se va a encargar de truncar lo que no necesite o lo que no quepa y agregar al final el carácter nulo. Esa es la ventaja de utilizar todas estas funciones que están en esta librería. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo utilizo mi cadena, aquí la estoy definiendo. Ahora, si ustedes se fijan, al momento de que yo la estoy utilizando, aquí la declaré, punto. Pero yo puedo agarrar y decir que char nombre de tamaño 30, por ejemplo, y le voy a decir que en este caso es igual, y voy a poner, por ejemplo, aquí, llaves, comillas, y termino con punto y coma. Lo que voy a hacer es que voy a declarar e inicializar mi cadena. Y entonces la inicializo con ese nombre. ¿Se fijan? De tal forma que aquí va a tener Carely Ruiz ya inicializada mi variable que se llama nombre. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, puesto de que solamente estoy trabajando con la cadena. Al ser un tipo de datos simple, pertenece a la librería stdio. Lo cual significa que si yo quiero imprimir esta cadena, bastaría con que utilice el printf y cada vez que yo quiera imprimir esa cadena, bastará con que yo le ponga el formato al que pertenece ese tipo de dato, en este caso %s. ¿Se fijan? Y después de esto voy a bajar renglón para que no quede todo aquí amontonado y ahí está. ¿Sí? ¿Por qué por ciento es y no por ciento C? Porque %c es de un carácter. Si yo le pongo %c, me va a decir, no puede ser %c porque no es lo mismo una cadena que un carácter. Fíjate, si fuera aquí, char, letra, aquí sí, ¿te fijas? Char, vocal, y entonces cuando yo trabajo con un solo carácter utilizo lo que es la comilla simple, de tal forma que entonces utilizo la comilla simples y por ejemplo aquí le voy a poner la vocal que es la A mayúscula. ¿Te fijas? Fíjate cómo entonces este es un carácter, la letra K, y este también es un carácter. Pero aquí yo utilicé el 30, entonces si te fijas lo que hice fue convertirla en un arreglo, que es el conjunto de caracteres. Entonces al final de cuentas, fíjense, no importa que aquí tenga tamaño 30, pero Carely Ruiz no tiene 30 caracteres su nombre, ¿se fijaron? Bueno, si yo quisiera imprimir nombre %s, ¿se fijan? Y le voy a poner ahí para ejemplificar, y le voy a poner la vocal es igual, y aquí le ponemos que es nuestro %c. Y entonces voy a mandar imprimir entonces esto que vendría siendo mi variable que se llama nombre y mi variable que se llama vocal. ¿Sí? Grabo, control shift V, ¿sí? Le digo que ok, le voy a decir esto para que ya no me esté dando lata las siguientes veces. Ahí está, control shift V. Ay, le tenía que haber dado al que más, perdón. Ahí está. Y control shift ñ. A mí no me gusta tener aquí la
La terminal me gusta ponerla aquí en la parte de arriba. Y entonces, este es... perdón. Es que se llama basura, perdón. Ahí está. Nombre, Carely Ruiz, la vocal es igual a A. ¿Se fijaron? Para poderlo imprimir no ocupo ninguna librería en específico, ¿se fijaron? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero copiar esa cadena a otra cadena? Tendría que empezar a utilizar mi librería para poder copiar cadenas. Para poder ejemplificar todo esto, porque por ejemplo, a lo mejor alguien está diciendo, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para poder leer una cadena? Bueno, la cosa es que hasta antes de esto, ustedes, cada vez que iban a leer un número entero, por ejemplo, si tienes un entero, un número, lo que utilizabas era un scanf y le decías, perfecto, entonces le voy a decir que voy a leer, en este caso, un entero y lo voy a almacenar y utilizo lo que es el ampersand y utilizo num. Si se fijan, con esta sintaxis, prácticamente yo estoy leyendo una variable de tipo entera. Y entonces, pues nuestra lógica, ¿qué dice? Si imprimí la cadena con el S, entonces para leer una cadena la leo con el %S, ¿sí o no? Y le digo que ahora la lea y que la almacene donde dice cadena. Todo parecería que sí funcionaría, pero ¿qué sucede? Yo no puedo leerla de esa forma, porque el scanf, en cuanto detecte un token, lo que va a hacer es dar por terminada la cadena, la entrada, y un token es el espacio. Si me permite meterlo y si lo va a guardar, incluso va a introducir el carácter nulo, pero lo que va a pasar es que en el momento que pongan Carely y quiera poner el espacio para poner Ruiz, el espacio lo va a tomar como un token y va a dar por terminada la cadena. ¿Cómo le tenemos que hacer para leer cadenas? Bueno, anteriormente existía una función que se llama get, la cual solamente era una función sin formato y solamente tenía que ponerle ahí lo de cadena. Y para que esto funcionara, prácticamente tenía que trabajar con la librería string.h, claro, para poder leer, ¿no? Pero ¿qué sucede? El problema es que esta se convirtió en obsoleta. Si yo compilo ahorita aquí, me va a marcar con un warning. No es el que no me vaya a dejar, pero lo que dice es que prácticamente ya no se utiliza y me está recomendando aquí mismo, si se fijan, que utilice el fget. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con el fget? Bueno, lo que va a pasar entonces es que yo necesito utilizar mi función que se llama fget. Pero el fget tiene un pequeño inconveniente. Cuando yo lo utilizo, lo que hace es que en vez de introducir, cuando termino de escribir la palabra, que diga, pues sí, perfecto, aquí introduce, ¿sí? Aquí vas a introducir el carácter nulo. Pues no, introduce un carácter de salto de página. Por lo tanto, tengo que hacer un proceso en el cual yo me encargo de quitar ahora esto. ¿Se fijan? Y todo eso son una serie de comandos. La otra vez ya lo habíamos visto en clase. Ahora, para eso, pues normalmente la ventaja es que ya sabemos trabajar con funciones. Y entonces, por ejemplo, aquí en el caso si se fijan, aquí hay una función que se llama en la librería, en el ejercicio yepis.cpp, hay una librería que se llama miget, ¿sí? Y es una función que regresa una cadena, porque si se fijan dice char asterisco, y que lo que hace es que recibe una cadena. Aquí dice char asterisco cadena in tamaño, ¿sí? O sea, tamaño pero sin ñ.
¿Sale? Y entonces, cuando yo vengo, ese es el prototipo. Cuando vengo y visualizo qué es lo que hace mi función get, son todas estas líneas de código. Para ser exactos, son prácticamente, imagínense, desde la 50 a la 66. Sí, bueno, a la 67. O sea, 17 líneas de comando. Imagínense que cada vez que quiera leer una cadena, tenga que poner 17 líneas de comando para poder leer, quitarle el carácter nulo y que lo lea correctamente, que la valide y que haga todo lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mejor, voy a crear una función que me sirva para leer mi cadena y que para mí sea totalmente transparente, que solamente agarre y diga, no, pues como no puedo utilizar el gets, voy a utilizar la función fgets. Pero si utilizo fgets, lo que va a pasar es que entonces voy a tener que poner un montón de cosas, ¿sí o no? Tengo que hacer un montón de cosas para poderle quitar el carácter, el salto de línea, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en esta librería mi gets, ¿cómo funciona? Primero tiene una variable que se llama longitud, la cual es de un tipo de dato que se llama sizeT. sizeT es un tipo de dato que es prácticamente un tipo de dato long, que lo que hace es que prácticamente al ser un entero largo, ya no va a tronar por si es un entero corto, si lo pongo como un entero normal o lo que sea, de tal forma que no va a estar de que a la mera hora pues se me acabaron la cantidad de dígitos, etcétera, como cuando les pasó la semana pasada con el del factorial, que llegaba el momento en que ya no alcanzaban los dígitos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que cada vez que nosotros escribimos con nuestro teclado, genera una pequeña basurita dentro del buffer de memoria. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a ver? Y entonces, ese pequeño buffer de memoria, el gets o el fgets son muy sensibles. Y lo que hace es que lo va a absorber. Para que no lo absorba, utilizamos un comando que se llama flush. Si ustedes se fijan, el flush es como cuando le bajas la palanca al excusado, ¿sí o no? Para tirar la basura. ¿Se fijan? Y tiene entre paréntesis el comando stdin, que ya habíamos dicho, el comando stdin significa standard input. ¿Y qué sucede? Estoy limpiando la entrada del standard input, ¿se fijan? Y entonces, con el fgets, que es la función ahora sí, voy a utilizarla para poder leer mi cadena. Y entonces, ¿dónde la voy a almacenar? Pues en cadena. ¿De qué tamaño? Ahí dice en tamaño. ¿Y desde dónde la voy a leer? stdin, o sea, desde teclado. Estos tres parámetros son forzosos prácticamente cada vez que yo utilice el fgets. O sea, para poder utilizar mi fgets, siempre necesito decirle dónde la voy a almacenar, ¿sí? ¿Cuántos caracteres vas a tener? Y desde dónde te voy a leer. Porque una ventaja que tiene el fgets es que también puedo leer desde un archivo, por ejemplo, ¿ok? O desde un puerto. Ahora bien, una vez que ya la leí, fíjense cómo entonces aquí dice if cadena. ¿Ya vieron? Bueno, fíjense que aquí cuando yo la mandé como parámetro, o sea aquí, tiene asterisco cadena en vez de tener cadena corchetes. ¿Ya vieron? Bueno, eso significa que es una variable de tipo puntero. Y los punteros solamente pueden tener dos propiedades. O una dirección de memoria, que es donde se almacenó los valores, o en su defecto, un nulo, que no pasó nada. ¿Se fijan? ¿Qué hubiera pasado si cuando quise leer la cadena, nomás le di enter y nunca le metí nada? Automáticamente esta variable que está aquí, ¿sí? Después de este fgets que trató de leerlo, pues simplemente es nula. ¿Se fijan? Nunca metió ningún carácter. Entonces, al ser nula, se convierte en falsa, se viene hasta acá abajo y automáticamente me regresa un null. ¿Por qué? Porque esta función de miGets lo que va a hacer es que siempre va a regresar una cadena. Pero puede regresar
una cadena en forma de puntero, la dirección de memoria de la cadena o el nulo. ¿Cuándo regresa el nulo? Cuando no tuve éxito. Si sí tuvo éxito, esa dirección es una dirección de memoria de donde voy a poder leer la cadena, lo que almacené. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto fue verdadero, o sea, si metí caracteres, lo que hace es que entonces utilizamos la función strlen, y esta función strlen pertenece a mi librería string.h, por eso la tuve que haber puesto aquí. ¿Se fijan? Y esta librería, esta función strlen, ¿sí?, es string_len, o sea, me dice el tamaño de una cadena y yo le tengo que mandar como argumento, en este caso, la cadena que quiero saber el tamaño, y me va a regresar a una variable que en este caso se llama longitud, el tamaño de la cadena. Lo que voy a verificar ahora es si ese tamaño, ojo, es mayor que 0. Lo que voy a hacer inmediatamente es decirle, en la longitud -1, ¿sí?, voy a checar si está el carácter nulo. ¿Se fijaron? O si me dice que sí, que esto es verdadero, automáticamente en longitud -1, lo que voy a hacer es que voy a sustituir este carácter de este salto de página por este carácter nulo. Y así es lo que voy a hacer para sustituirlo. ¿Se fijan? Y prácticamente todo esto es lo que hace para poder quitar ese carácter nulo. Para mí es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque cada vez que yo quiera leer una cadena, pues prácticamente lo único que tengo que hacer es prácticamente algo como lo que haría aquí. Si se fijan. Nada más agarro y mando llamar a mi gets, le mando la cadena y le mando el tamaño. Lo cual significa que si aquí en basura yo quiero leer, le diría, pues voy a mandar llamar a mi gets, le mando cadena y le mando el tamaño. O sea, le mando 30, ¿sí o no? Pero hay un pequeño inconveniente ahí. ¿Quién me puede decir cuál? La librería. No tenemos, déjate la librería, no tenemos la función. Yo puedo poner la función dentro de mi programa o convertir esto en una librería, cualquiera de las dos cosas, ¿ya? Lo que haría, por ejemplo, de forma tradicional es vengo y le digo, voy a copiar el prototipo, que es lo que va en la parte de arriba, ¿sí? Bueno, primero voy a copiar toda la función, aquí está. La copio, la pongo en basura y la pongo hasta acá, hasta abajo. ¿Por qué? Porque después del main es donde van todas las funciones, ¿se acuerdan? Y voy a copiar el puro encabezado para entonces ponerlo en la parte superior para poner el prototipo. Y todos los prototipos son lo mismo que el encabezado, pero terminan con el punto y coma. La cosa es que aquí todavía me va a marcar un error por ciertas razones, porque estoy utilizando aquí en la función miGets unos comandos como strlen, pero me dice que no está definido. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque me faltan las librerías string.h, ¿sí o no? Para evitarme bronca voy a copiar todas. ¿Se fijan? Más vale que me sobren ahorita a que me falten. Me vengo aquí a basura, pego todas, ahí está, grabo, control shift B, ahí está, terminó correctamente, control ñ, enter, control tab y nos vemos aquí, flecha para arriba, basura, y ahí está. Y ahí está para leer la cadena. Claro, nunca la imprimí, no tiene caso, ¿no? Pero bueno. ¿Se fijan? Claro, para saber si esto funcionó, cuando metí la cadena, pues basta que, por ejemplo, hubiera podido poner, antes de esto, de el miGets, lo voy a cambiar ahorita, fíjense, lo voy a poner antes del print, y en vez de cadena, voy a leer nombre. ¿Sale? Control S, control shift V. ¿Sí?
Flecha para arriba. Ahí está basura. Me dice que va a leer un nombre. Le voy a poner Kareli Ruiz de Yepis. ¿Sale? Y ahí está. Nombre Kareli Ruiz de Yepis. Vocal A, que es la misma que teníamos. ¿Se fijan? Entonces, de esta forma, cada vez que yo quiera leer una cadena, prácticamente podríamos decir que siempre vamos a utilizar, tan fácil como utilizar mi gets para leer la cadena, diciéndole el tamaño que tenemos. Claro, tendríamos que tener nuestra función que se llama mi gets. ¿Sí? Pero pues es un montón de cochinero de código, ¿ya vieron? Entonces, fíjense, dices tú, qué flojera tener que hacer esto todas las veces, en todos mis programas, tener que andar poniendo todo este código. Y entonces es cuando digo, ¿y si hago mi librería propia? Y todo el mundo sabemos que le vamos a hacer una librería y entonces nos venimos y creamos un nuevo archivo. Y le pongo aquí, New Folder, y le tengo que poner un nombre a mi librería. Mi librería tiene que estar en el mismo lugar donde tengo el resto de mis programas. Y por ejemplo, yo le puedo poner el nombre que ustedes quieran. Normalmente acostumbramos a ponerle el nombre de uno porque somos vanidosos, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner Kareli por cuestiones de que no se me confunda, ¿no? Y le voy a poner Kareli.h porque es una librería. Enter. Lo que yo voy a hacer es que la voy a construir como si fuera un programa. Imagínense, es como si yo agarro todo lo que tengo aquí en basura, lo voy a copiar idéntico, ahorita, y lo voy a pegar acá, en el que es de la librería Kareli.h. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. En el main, ¿sí? Esto no va. O sea, prácticamente aquí iría el main, pero en los programas, en las librerías, épale, las librerías no. O sea, lo cual significa que aquí tengo todas mis librerías a las cuales yo necesito para trabajar. Aquí tengo lo que es mi gets, que es el prototipo, y tengo el desarrollo de la función. ¿Qué es lo que no pongo? El main. Profe, entonces las librerías son como un conjunto de funciones. Claro. Y entonces lo que hago es que grabo. Claro. ¿Qué pasa si compilo? No va No va a aparecer. ¿Por qué? Así es. Normalmente nosotros probamos nuestra función en un programa porque lo puedo estar compilando y corrigiendo, ¿sí o no? Cuando ya está bien en mi programa, ¿qué es lo que hago? Nada más la mando a la librería para poderla trabajar. Ahora, fíjense, ¿qué sucede en mi programa en este que se llama ahora aquí, que se llama basura? Lo que voy a hacer es que entonces ya no ocupo mi gets. Por lo tanto, tampoco ocupo esto que está acá abajo, ¿sí o no? Y tampoco voy a ocupar todas estas porque ya las mandé llamar en la librería que se llama Kareli, ¿se fijan? Y entonces alguien se ha de estar preguntando, profe Yepis, ¿y cómo mando a llamar la librería? Ah, pues muy bien. Lo que vamos a poner es con include, pero ahora vamos a poner comillas. Y le vamos a poner el nombre de nuestra librería, Kareli.h. Le pongo control S, control shift B, ¿se fijan? Ejecutamos y ahí está perfectamente. ¿Sí? Si ahora yo viniera y ejecuto mi programa, pues va a seguir exactamente igual como antes. ¿Sí? ¿Se fijan? La ventaja es que fíjense cómo se ve mi programa ahora. Bien bonito, porque todas las funciones las metí acá. Y entonces mi programa se ve bien básico y se ve prácticamente totalmente limpio. Y me puedo concentrar en mi lógica funcional de mi programa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok, vamos a parar aquí la grabación.
Entonces,